Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish. Vamos a hablar de el mundo de la sustentabilidad, de la ecología, de lo que son algunas ONG y de algunos temas también que tienen que ver con la acuicultura. Hemos invitado a una ingeniera en acuicultura por primera vez en nuestro programa, Alejandra Malinarich. Alejandra, bienvenida a este programa y a Iquique Televisión. Hola, gracias. Oye, tú eres además magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sí. Estuviste estudiando, me comentabas, en la Universidad de Antofagasta, hiciste tu pregrado y también el posgrado. Posgrado, sí, ambas cosas. Yo ingresé a la universidad a estudiar ingeniería en acuicultura, cuando la acuicultura era muy relevante, en el tiempo en que se desarrolló toda la época de las salmoneras, la época de oro de las salmoneras, y posteriormente también otras especies que fueron entrando al país con importancia económica. Y después hice un magíster ya más grandecita en la misma universidad en el CREA, que es un centro de estudios regional que está dentro de la Universidad de Antofagasta, y ahí hice el magíster. ¿Y tú eres de familia iquiqueña? Sí, ¿cierto? Absolutamente. ¿Y estás en Iquique hace cuánto? ¿Poco Bueno, tiempo? Yo regresé porque todo el desarrollo profesional y como empresaria, como profesional, lo hice en Antofagasta. Y me vine acá a Iquique, ya cumplo este año 4 años de regreso en mi casa. Qué bien. Oye, Alejandra, partamos por una especie de diagnóstico. Si hubiese que hacer un diagnóstico así regional de lo que tú conoces, de lo que tú has podido, ¿cierto?, tomar en contacto con distintas instancias, ¿cómo estamos en los temas de medio ambiente acá en la región? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿Hay muchos problemas? Si pudieras hacer para partir la conversación. Facilito. ¿Sí? Bueno, el tema medioambiental es transversal, o sea, tiene que ver con todo un poco. Todas las personas, desde la comunidad hasta el tomador de decisiones de mayor jerarquía, tiene que ver con este tema, ¿cierto? Bueno, Iquique es una comuna costera en donde todo el desarrollo sustentable debe tener mucho ojo en la costa. Todo lo que son las personas que hacen uso del borde costero, llámese desde los turistas hasta los surfistas, los veraneantes, las empresas que se instalan en la costa, los pescadores artesanales y la fauna silvestre. ¿Ya? Y todas aquellas instituciones que, por ejemplo, la desembocadura del río Loa, ahí donde está Carabineros, aduana, y es un punto álgido en la región, de paso, ¿cierto?, de mucho tránsito. Hay muchas cosas que ver. Dentro del tema ambiental, algo fundamental es la organización, cómo nosotros vamos ordenando el territorio para que el desarrollo vaya ocurriendo de forma ordenada y que cada uno de estos sectores tenga presencia, pueda desarrollarse, pero sin impedir o afectar o impactar a la otra actividad que también debe desarrollarse. Pero eso también pasa por una toma de decisiones, o sea, aquí los tomadores de decisiones, el alcalde y las autoridades tienen que decidir. Y esa toma de decisiones va por dónde, qué queremos de la comuna, qué queremos de la región, cómo nos vamos a mostrar, cuál va a ser desde la importancia económica, cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras proyecciones. Entonces todas esas cosas tienen que ver con el medio ambiente. Entonces puedes comprender que es un poco difícil dar un diagnóstico tan rápido, tan resumido. Pero esencialmente es eso, o sea, tener una visión de una imagen de qué es lo que pasa en la región, cuáles son los actores y cómo se vincula y se articulan estas cosas. ¿Cómo nos relacionamos con el medio ambiente, digamos, desde lo más básico, ¿cierto? Desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, claro, en el entorno, a lo mejor habitacional, en fin. Cuando tú me comentabas esto, estaba pensando cómo se fue desarrollando esta ciudad, cómo se produjo el asentamiento acá, porque ahí ya hay un impacto, ¿cierto? Hay un impacto y, ¿cierto?, fundamentalmente a través
primero el Guano, después La Plata, de Guantajaya, ¿cierto? Todo eso que fueron focos de atracción, que fue llegando gente. Y la gente se empezó a instalar en esta ciudad y a adquirir ciertas costumbres que hasta el día de hoy uno todavía las ve. Y cuando tú me comentabas esto, digamos, del medio ambiente, pensaba, digamos, en los techos de Iquique. En esta costumbre tan arraigada acá, ¿cierto? Que cuando tienes algo en desuso, tirarlo arriba del techo. Y uno mira de los edificios en altura ahora que hay tanto y dice, los techos de Iquique son horribles, digamos. ¿Ah? Claro. Están todos llenos de basura. Claro, ¿Ah? y es un tema que va de acuerdo a, como dices tú, la conducta de cada grupo de personas. Bueno, aquí yo pienso que una de las herramientas fundamentales para poder ordenarse, para poder desarrollarse y ser exitoso en ello, es la educación ambiental. La educación ambiental, otra vez, transversal, la formal y la no formal. ¿En qué sentido? Tú vas a los colegios y preguntas, ¿conocen alguna especie en peligro de extinción? La mayoría va a decir que sí, pero te va a mencionar especies que no son de acá. Claro, que las han visto por la tele. Claro. Y es bien entretenido cuando uno interviene o va a los jardines infantiles. Las tías, yo tengo que acá hablar y ponerlas como en valor a las tías. ¿En qué sentido? Ellas trabajan mucho y les inculcan a los chiquititos la fauna local, la fauna endémica, y hablan así de términos bien ecológicos, y los niños ya traen esa información de muy chiquititos. Entonces la educación, si nosotros la empezamos a hacer notar y a poner conceptos, términos y lo más importante, valores, transmitir los valores de la conservación, los valores de ponerse de acuerdo, los valores de respetar, de ser responsables con el medio ambiente. Si lo hacemos en los jardines infantiles, las tías los hacen, te lo aseguro. Después en la educación básica, en la educación media, ya después ese joven, ese niño, ese joven que va a la universidad y posteriormente sale a la vida laboral, y más de algunos va a ser un tomador de decisión. Cuando llegue el minuto de tomar la decisión, va a tomar la decisión correcta, porque va a estar informado, va a tener todo un bagaje. O sea, el concepto cuidar el medio ambiente no va a ser solo una frase, sino que va a tener como todo un conocimiento y experiencia hacia atrás. Sí. Importante lo que tú señalas, porque eso también, ¿cierto? Es probable que esté ocurriendo ahora, digamos, ¿cierto? Pero desde hace muy pocos años. ¿Ah? Sí. Nuestra generación, digamos, por lo menos la mía, esto del medio ambiente era una cosa como bien lejana, digamos, no había educación medioambiental, uno no tenía idea de lo que era el medio ambiente, y aparte de conocer algunos animalitos por ahí, digamos, y tenerles cariño, mucho más allá no iba al tema. Claro. ¿Ah? Pero, aterrizando un poco con lo que es el borde costero, tú señalabas, nosotros tenemos, ¿cierto?, algunas especies que están, no sé si en vías de extinción, pero por lo menos están desapareciendo. Lo hemos comentado con nuestros invitados en este programa, ¿cierto?, que antes tú ibas a cualquier restaurante aquí en Iquique hace 15 o 20 años atrás y te ofrecían hacha, por ejemplo, ¿cierto?, o San Pedro, o otros peces, digamos, que ahora ya prácticamente no están. Y tú les preguntas a los pescadores y dicen, no, ya no hay, ya no salen. A la pesca de arrastre se ha llevado todo, la pesca industrial, en fin. Y ahí también, digamos, hay un tema de cómo estamos relacionándolo, digamos, ¿cierto?, con eso que es tan importante, ¿cierto?, con que sea sustentable lo que es la pesca, por ejemplo. Y un poco con lo que tú estudiaste al principio, ¿no? ¿Cierto? Tu carrera de pregrado, que tenía un poco propender, digamos, al desarrollo, me imagino. ¿Cierto? Claro, el desarrollo económico. El desarrollo económico, claro. y que fuera sustentable. ¿Qué es lo que ha pasado y en qué estamos en este minuto? Quizá no al nivel regional, pero a nivel de país debe ser una realidad similar. Claro, a ver, en el tiempo hay como a escalas, a distintas escalas se puede abordar el tema. Cuando uno lo aborda a una escala en donde se fija en el recurso o en el ecosistema, y uno dice, pucha, la anchoveta que antes era tan abundante, hoy día es una suerte que una goleta lo encuentre, boliche y se la lleve, ¿cierto? A veces como gran cosa llegan con anchoveta. Lo mismo las sardinas, la caballa y otros recursos que sustentan más que nada la industria reductora de harina de pescado. Entonces,
acá ocurren dos cosas. Una, que ya se ha estudiado y sale en muchos informes de Cernapesca, Subpesca, qué sé yo, en donde hubo momentos en donde se debió cuidar el recurso, en donde se debió, no se hizo muy bien, o hubo gente que transgredió ese acuerdo, ¿ya? Entonces, por un lado, hay una sobreexplotación más o menos sostenida en el tiempo, en donde hoy día, por ejemplo, los peces que te mencioné tienen un alto contenido energético, son muy ricos en omega 3, omega 6, y sin embargo son usados para fabricar alimento para otras especies que nosotros después vamos al supermercado, las compramos y la comemos, y no tienen esa riqueza que si nosotros consumiéramos el pescado como alimento directo. Como una fuente primaria. Por ejemplo, ¿te fijas? Eso por un lado. Después hay otro lado que son los fenómenos planetarios, o sea, fenómenos naturales, como el fenómeno del Niño, que es así como en resumen, es un calentamiento de las aguas, porque hay una dinámica oceánica y que hay una onda que se devuelve y trae aguas cálidas a zonas que nosotros estamos regidos por la corriente de Humboldt, que son aguas frías, ricas en nutrientes. Llegan estas aguas cálidas y las masas de aguas conservan sus características, entonces vienen con todo, como se dice, vienen con animales, organismos, con todo lo que eso significa, que cambian las características normales de la costa, que suben 3, 4 grados la temperatura del mar, en donde las anchovetas o las caballas o las sardinas no tienen un rango de tolerancia térmico para quedarse en esas aguas, entonces migran o sencillamente se mueren. Ya sea se profundizan en el mar o se desplazan. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene toda la mortandad de la cadena trófica que es sostenida por este alimento, por estos peces. Entonces, claro, si la anchoveta desaparece, vamos a encontrar en la playa mortandad de un montón de aves marinas que se sustentan con la anchoveta. Asimismo, lobos y otros. Y además, digamos, nosotros ayudamos, entre comillas, a este desastre, ¿cierto?, con la contaminación. Sí, la contaminación. Y con este tema de los recolectores de algas, que también algo he leído por ahí, que están prácticamente arrasando, digamos, con todo tipo de algas, por cierto, en la costa, y no permiten, cierto, el hábitat natural para que los peces se puedan criar. Entonces, ahí también, eso también es una industria donde la gente, claro, ve en el corto plazo, cierto, probablemente dividendos económicos que son fáciles de obtener, pero que en definitiva también están atentando contra nuestro medio ambiente. Claro. Y sobre todo las algas, que es un recurso sumamente importante, fundamental. No sé si tú conoces la pirámide de la cadena alimenticia, o sea, abajo siempre están los vegetales, los productores primarios, y después hasta los depredadores tope. Entonces, el eslabón interesante, importante, fundamental, son los productores primarios, que son los vegetales, ¿cierto? En este caso, las algas, aparte de su característica de vegetal, lo que tú mencionabas, que es sumamente importante, que estas algas, el disco adhesivo, o sea, con lo que se pegan a la roca, ese es el sustento, es el hábitat de muchos organismos en estado primario. O sea, las larvas de peces, de moluscos, crustáceos, requieren de esa superficie para fijarse, para estar, para protegerse. O sea, tú le quitas eso y no tienes cómo repoblar una zona. Aparte, otra cosa importante, porque está un poco la escoba con esto. Resulta que a raíz de lo anterior, o sea, los recursos en el mar cada vez van disminuyendo, ¿cierto? Se van agotando, sobre todo los que tienen importancia económica. Estos se van agotando. Entonces, el alga hoy día tiene muy buen precio en el mercado para la exportación. Entonces, ¿qué sucede? Transgreden la norma porque se supone que el alga está en veda, solamente se puede trabajar con el alga varada en la orilla, eso es ley.
Esa es la ley. La Así ley, debe ser. así tiene que ser, Pero solo que nosotros recoger lo que todavía está en la vemos que la orilla. gente no está recogiendo lo que está en la orilla. Exacto, pero ¿qué pasa cuando barretean? Porque ese es el término que se usa, barretear, o sea, las sacan, las desprenden, destroncan. Eso no es legal, eso está mal, está penado por la ley. Pero entonces, no hay fiscalizador no hay fiscalizador. suficiente. O sea, faltan muchas cosas que hay que mejorar. ¿Ah? El punto es que el alga hoy día sustenta como recurso económico al sector pesquero artesanal, porque el pescador artesanal, de acuerdo a la ley, incluye a los pescadores, a los algueros, a los buzos mariscadores, a los recolectores de orilla y otro más que se me debe olvidar por ahí. Todo eso se llaman pescadores artesanales en la ley. Y ellos por ejemplo, tienen áreas de manejo, que son algunas como instrumentos administrativos, pero además ellos inscriben los recursos en un registro para poder explotarlos, para que les den el permiso. Y solo los pescadores artesanales lo pueden hacer. Si yo quisiera explotar alga, yo dependo de un pescador artesanal para la extracción, de un alguero, de un recolector. Entonces, este recurso sustenta a todo el sistema cuando el erizo está en veda, cuando el pulpo está en veda o cuando no es época de albacora. Entonces se fija que cuando los otros recursos no están disponibles, el alga es el único que sustenta. Y como tiene buen precio, están todos haciendo pedazos del alga, por decirlo en buen chileno. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto? Súper interesante este tema que estamos conversando en este minuto con Alejandra Malinaris, quien es ingeniera en acuicultura, magíster en medio ambiente y desarrollo sustentable. Y además vamos a hablar después también de la ONG Desierto de Atacama que acaban de formar. Estamos aquí en Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.